El príncipe Camaralakmar caminó sin rumbo, dejando atrás los jardines reales, el oro de las torres y el peso de un padre que lloraba su ausencia. Nadie lo detuvo, nadie lo siguió, porque hay penas que deben recorrerse a solas. No llevaba caballo, ni escolta, ni comida, solo un nombre en la boca y el corazón roto por la mitad. Shamsenahar, Shamsenahar. Cada paso que daba era un eco de su nombre. Cruzó desiertos, ciudades de piedra, templos silenciosos y aldeas que nunca antes había pisado. Preguntaba en mercados, en khanes, es decir, en antiguas y bulliciosas posadas, en caravanas de peregrinos y poetas. ¿Habéis visto un caballo que vuela sin alas y lleva consigo una princesa de mirada ardiente? Pero todos le respondían con la misma cara, la del que no entiende, la del que no sabe, la del que ya se resignó a olvidar. Así llegó a Sana, la ciudad de donde ella había partido. La encontró más gris, más fría. El rey, su padre, había envejecido 10 años en 10 días, y la reina no tejía más. No hubo respuesta ni consuelo, solo un presentimiento que crecía. Ella estaba viva y lo esperaba, así que siguió. Pasó montañas, ríos y ciudades donde nadie sabía pronunciar su nombre, hasta que una noche, en un camp perdido, bajo una lámpara de aceite casi apagada, oyó a unos mercaderes contar una historia. Y entonces el rey se encontró con un viejo desagradable, una joven tan hermosa que ni el sol se atrevía a mirarla, y un caballo negro como la noche. Dicen que no era un animal, sino una criatura mágica. Camaralakmar no necesitó más. Se levantó, pagó su comida y partió esa misma noche hacia la ciudad de los Rums. A veces, lo único que necesitamos es escuchar la historia correcta en el momento justo. Suscríbete, porque incluso en medio de la oscuridad, una voz puede cambiarlo todo. Esa misma noche, el príncipe Camaralakmar llegó a las puertas de la ciudad, pero no como un héroe, sino como un desconocido, cansado, cubierto de polvo y sin más armas que su palabra. Fue detenido por los guardias y llevado a una cárcel modesta, donde las piedras hablaban más que los hombres. Pero su porte, su dignidad serena, hicieron que los carceleros no lo trataran como un criminal. Le ofrecieron agua y un pedazo de pan, y hasta le invitaron a sentarse junto al fuego. ¿Y tú qué traes en los ojos, forastero? ¿Dolor o secretos? Ambos, pero ninguno es peligroso si se oyen con el corazón. Entre palabra y palabra, el príncipe oyó algo que le hizo contener el aliento. Dicen que en esta prisión hay un viejo embustero, un persa, que fue atrapado con una joven hermosa y no ha dejado de lamentarse. Asegura ser sabio, pero ni siquiera pudo curarla de su locura. El rey la guarda como un tesoro, y al caballo que traían con ellos lo tiene escondido entre sus reliquias más raras. Al oír esto, el príncipe bajó la mirada y sonrió con tristeza. Por fin he llegado al lugar donde el destino me espera. Esa noche, desde su celda, Camaralakmar escuchó un lamento, una voz quebrada en lengua persa. Era el sabio, se quejaba de su suerte, de su ambición, de haber perdido todo por un caballo y por orgullo. El príncipe le habló también en persa, y sin reconocerse, pasaron la noche conversando como dos extraños, dos hombres marcados por el mismo objeto y la misma mujer. ¿Te das cuenta?
El destino tiene orejas largas y le encanta escuchar conversaciones en voz baja. Suscríbete porque la historia está a punto de entrar en su laberinto más oscuro. Al amanecer, las puertas de hierro se abrieron. Los carceleros entraron a la celda y fueron directo hacia él. Tú, Dijeron, el rey quiere verte. ¿Y qué rey desea escuchar a un prisionero? Uno que tiene más preguntas que respuestas y una mujer enferma de tristeza que nadie ha podido sanar. lo escoltaron por corredores sombríos, pasillos de piedra y humo, pero cuando salió al sol, algo en su porte hizo que hasta los guardias aflojaran las manos sobre sus lanzas. Lo llevaron ante el rey, un monarca severo, vestido con túnicas bordadas y la preocupación marcada en la frente. ¿Quién eres? Preguntó. ¿Y qué sabes hacer? Me llamo Harjab, vengo de Persia, y domino el arte de curar no con juros ni palabras huecas, sino con el conocimiento del espíritu. ¿Podrías sanar a alguien que perdió el juicio por amor? Es mi especialidad. El rey lo miró con desconfianza, pero algo en la voz del joven le dio esperanza. Le contó toda la historia, cómo una joven extranjera había sido rescatada de un sabio embustero, cómo había perdido el juicio y cómo ni el más sabio de sus médicos había logrado arrancarle una sola palabra con sentido. ¿Y tú? ¿Qué necesitas para intentar curarla? Solo dos cosas: ver al caballo de ébano y examinar su corazón. El rey lo condujo entonces a la cámara donde guardaban al caballo. Y allí, entre cofres y tapices, vio de nuevo a su montura, intacta, majestuosa, silenciosa, como una amenaza dormida. El príncipe se acercó, tocó la clavija, giró apenas y el corazón del caballo latió. Aún funcionas, viejo amigo. Con el plan claro en su mente, pidió ver a la princesa y fue conducido al ala más protegida del palacio. Allí, entre cortinas pesadas y aromas tristes, vio a Shamsenahar. Estaba en el suelo, rasgando sus vestidos, murmurando cosas sin sentido, como si el dolor hubiera anulado su alma. Pero cuando él se acercó y pronunció su nombre, Shamsenahar. ella abrió los ojos y lo vio, y aunque había gente alrededor, se lanzó hacia él, pero fingió caer desmayada. El rey se alarmó, pero el joven médico la tomó en brazos, la reanimó con palabras suaves y le habló al oído. No digas nada. Finge un poco más. Diré que he expulsado a los jinns, pero debes seguir mi juego. Ella asintió, y cuando se incorporó, ya no era una loca. Era una luna que volvía a su órbita. ¡Por Alá! ¡Ha vuelto en sí! El rey, desbordando de alegría, ordenó que la bañaran, la perfumaran y la vistieran como reina. Y cuando volvió al salón, Shamsenahar brillaba como en la primera noche. ¿Qué recompensa deseas? Lo que pidas será tuyo. Solo una cosa falta. El exorcismo no estará completo hasta que ella, el caballo y yo regresemos al lugar donde fue poseída. ¿Y por qué allí? Porque ese suelo fue testigo, y solo ante él pueden cerrarse los portales. El rey, convencido, ordenó que se preparara la comitiva. Partieron hacia la pradera, y una vez allí, el joven pidió distancia. Ella subirá al caballo. Yo haré los conjuros. Luego subiré y sellaré el alma de la bestia. Sea como dices. La princesa subió al caballo, y él la aseguró con sus brazos, y entonces giró la clavija.
El caballo alzó vuelo y desapareció entre las nubes. ¿Creías que el amor no podía volar? Suscríbete porque todavía falta el regreso, la justicia y la última carta del destino. Volaban hacia la libertad, el cielo estaba despejado y por primera vez no los perseguía nadie. Shamsenahar dijo: ¿Y ahora? ¿Dónde iremos? Camaralatmar dijo: A casa. Allí donde el amor pueda quedarse sin tener que escapar. Días después, el caballo descendió en la terraza del palacio. El rey Sabur, al verlos, no dijo palabra, solo los abrazó. El pueblo celebró durante un mes entero. Hubo música, luces, banquetes bajo la luna, y cada rincón del reino pronunció sus nombres como si fueran un verso antiguo. Pero ni el amor ni la alegría están a salvos del pasado. El rey Sabur mandó a destruir el caballo de ébano. Temía que ese arte volviera a tentar al mundo. Lo que puede llevarnos al cielo, también puede arrastrarnos al abismo. El príncipe escribió al rey de Sana, le contó todo lo ocurrido y pidió perdón por haber llevado a su hija sin pedir permiso. Pero también le envió regalos tan preciosos que hasta un padre dolido no pudo hacer otra cosa que suspirar y aceptar. Al menos no se la llevó un necio, sino un hombre digno de ella. Con el tiempo, el viejo rey Sabur partió y Camaralatmar subió al trono, gobernó con justicia y para sellar la paz con el Yamán, casó a su hermana menor con el rey que una vez fue su enemigo. La guerra quedó atrás, el amor no. Vivieron años de dicha y cuando finalmente la muerte, la destructora de delicias, la separadora de amigos, llamó a sus puertas, los encontró juntos y en paz. ¿Y el sabio persa? Dicen que fue ejecutado. Otros cuentan que su cabeza no rodó ese día, que alguien le ofreció escapar a cambio de su silencio, y que disfrazado de mendigo, vagó por los reinos en búsqueda de otro material, más veloz que el ébano y más silencioso que el viento, porque los hombres como él no desaparecen, solo cambian de nombre. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que en este canal no solo contamos cuentos, sino que susurramos advertencias. Suscríbete porque Sherezade aún tiene historias que pueden elevarte o dejarte caer.